Bueno, si está afinada, tiro para adelante, y si no, pues tendré que afinar. Aumentar a extensión para poder abordar outros repertorios. Pois, simplemente, o que fan todos os instrumentos deste tipo, non? Cortar o tubo. Extraemos con medio burato o primeiro armónico, que é a oitava, e logo cortando o tubo na parte central, teríamos a duodécima, non? Vale, deixes que ahora non volve, pois se cerra a palleta, pero vos facer unha trampa. Sí? O dos oito. Ben, isto é unha gaita de Seivane, o sea, de Seivane non, que é a miña que apaguei, pero construída por Seivane, unha gaita convencional do ano 2005, pon aquí, a gaita de 96, pero o punteiro este máis. Pois hai 6 sonatas espectaculares que lle puxo que eran de Vivaldi, pero que non eran, que son o Pastor Fido, o último andamento da sexta. Dixo, por favor, coller como xames, porque vexades que despois isto ten que darlle unha ten que ter relación clara co repertorio, porque senón para que se sirve facer isto, pois non sei, podeme, non sei, agora xa son maior, senón podíame levar os meus pais e podíame encima dunha mesa facendo as octavas, pero se non ten un objetivo real, a técnica vale máis ou menos para nada, non? Estou en frío e iso, pero... Non me quero, por favor. Pues lo dicho, esta gaita tiene un volumen
bien diferente. Es una gaita hecha para banda de gaitas. El mismo chanter que tengo aquí es el chanter que se usa en banda de gaitas, por lo tanto tiene más volumen, así que si quieren tapar los oídos, no me ofendo, yo haría lo mismo. También la gaita está hecha, bueno, está preparada para tocarse en México, no he tenido casi la oportunidad de tocarla aquí, entonces pues, lo mismo, afinaré si es necesario. Por pronto los roncones tengo que afinarlos. Baja ahí 2000 metros. Exactamente. Si de por sí estando ya es muy susceptible, es un instrumento muy sensible, pues trayéndola aún aquí me cuesta mi trabajo adivinar cómo se va a comportar, entonces ¿Y cómo te afecta la actitud? ¿Cuál es la afinación? lo hace todo mucho más agudo. Entonces para empezar el temperamento ya no existe, el temperamento original, entonces hay que corregir todo con cinta, hay que poner unas cintas. Entonces se alcanzan a ver, todo tiene cinta y cada una de ellas se usa para eso. Otra cosa que tiene la gaita que yo no he visto mucho en Escocia es el hecho también de hacer la cromática o de buscar el cromatismo que tiene, porque también la tiene y también tiene más de una octava de rango, pero bueno, pues eso no, en el medio escocés, que es pura banda de gaitas, competencia y tal, pues eso no se ve y no se escucha, pero por ejemplo por pronto yo llego hasta ahí, que es se bloquea todo, tiene la mano izquierda toda cromática. No he buscado mucho más, la tercera también se puede hacer tercera menor, buscar esa afinación. Hay otro tipo de gaita, la gaita de la frontera, que sí es completamente cromática, y bueno, tiene ese instrumento, eso pues es para tocar en banda de gaitas y ya. Entonces también yo usaría otra caña, otra payuela para buscar esto, muy parecida a lo que tú haces, ¿no? Otro tipo de caña para otro apetito, pues otra búsqueda. Pero si la hace toda más aguda, entonces yo tengo que afinar todo. No, es que me resulta interesante, no sabía yo cuál era El efecto. el efecto de la altitud, y yo creo que, no sé si alguno lo sabía, pero... No, y otra cosa, no sé por qué, pero... Sí, pensé que era más una cuestión de respiración, ¿sabes? No, Y no, más te que- cambia la velocidad de la onda. Claro, la velocidad de la onda, es que es por donde estaba yo pensando, ¿cómo sería la velocidad de la onda y tal? Por eso se hace en Manzanera. Bueno, voy a tocar 3 temas en diferente ritmo cada uno, una marcha de 2/4, que es este tipo de marcha de competencia, un reel y un jig.
sei como... Isto que está aqui não é tradição na gaita. Isto, de certa forma, aquilo que encarna o grupo de onde eu faço parte. Carroncos do Diabo, porque há que também picar alguém que está por cima no poder. Bem, porque, vos digo a vós, solamente a vós, porque quando surgiu o nome foi igual, precisamente com esse intuito. Porque eu não ando na música pela música. Eu ando na música para fazer que as pessoas nem querem assim, um passinho assim. Mas querer, para mim já é agradável. Muito bem, muito bom. Foi feito por um músico, de certa forma também inspirador de nós, que são os gaiteiros de Lisboa, que nos fez esta escultura. A mim e ao Mário. Bem, o que eu vou tocar? Vou tocar uma peça de selo, que é um jovem construtor do Planalto de Miranda, a qual tivemos, de certa forma, a maior importância na imposição daquilo que é hoje, apesar de não estar de acordo, daquilo que é hoje a gaita padronizada do Planalto. Bem, soa estranho, aviso já, que soa estranho, mas como se diz em Portugal, é estranho, mas entranho. Não sei se está afinado, vou ver. Tengo aquí una gaita nueva porque no sé si va siquiera a funcionar, porque pasó directamente ya del taller aquí a mis manos, entonces bueno, todavía no le di caña y no sé cómo va a ser, pero bueno, para que veáis, hay una gaita en do, que es más o menos la gaita, sí, y hay una gaita que bueno, y la más escuchada, más tradicional, o de las más, ¿no? Sostenido do, con un roncón, pero está bueno. Al final a veces unos dos roncones para que veáis cómo suena. No sé si podré.
fechada la técnica o cerrada, ¿no? Pues tenemos la posibilidad de hacer de mover los dedos de forma que aquí se llama hormigueo, de moverlos muy cercanos. Y entonces, pues, bueno, voy a hacer un poquitín esa técnica, ¿no? Bueno, esto es una gaita en si bemol, do, si bemol. Y una gaita, digamos, no tan tradicional como las gaitas en do sostenido en do, pero bueno, sí que hay algunas referencias. Alfonso sabrás mejor, porque tú tienes por allí gaitas de cogollo, ¿no? Grandes, ¿no? Entonces, bueno, de todas formas fue una evolución hacia ese bemol, porque pensamos que en esos años 90, después de haber probado ya durante unos años las gaitas en do, formaciones de banda, las gaitas en si bemol podían ser interesantes también, y fue cuando empezamos a meterlo en las bandas, un sonido como más redondo, más amplio, digamos, en las gaitas escocesas. Y voy a hacerlo primero sin pegar los dedos para que veáis la diferencia de la técnica entre poner los dedos muy separados o pegados, ¿no?